Y estamos con Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. Vamos a hablar hoy de el cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo. Y vamos a ver si hay novedades sobre si el cannabis medicinal puede ayudar complementariamente a los tratamientos tradicionales. Bueno, te diría que en el día de hoy, marzo 2022, podríamos decir con total seguridad que sí. En realidad, en los últimos años nosotros hemos estudiado cómo el cannabis medicinal podía ayudar a los pacientes en tratamiento transitando el proceso de cáncer. Y los resultados han sido buenos, o muy buenos diría, pero este año se han ido desarrollando nuevas formas de elaboración para que el uso del cannabis sea aún más efectivo. Al permitir o sacar del listado de drogas peligrosas, la Organización Mundial de la Salud, al cannabis THC, permitió que la industria farmacéutica en el mundo empiece los estudios sobre los beneficios que el THC tiene para el organismo humano complementariamente a lo que ya se sabía del CBD. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a utilizar el THC en alta concentración, se produce un efecto o puede producir efectos nocivos en algunos pacientes. Entonces empezaron a realizar estudios para obtener un THC de baja psicoactividad, que en programas pasados nosotros hemos dicho que la Universidad de Oregon y la Universidad de Chicago recomendaban el uso de la sustancia del cannabis en estado ácido para lograr bajar esos efectos psicoactivos. En otros estudios se ha logrado bajar el nivel de psicoactividad que tiene el THC a partir de elaborarlo desde la sustancia CBD, que es la sustancia que estaba permitida hasta este momento. A esa elaboración se le llama THC Delta 8, que tiene un menor índice de psicoactividad que el THC Delta 9, que es el que conocemos en Argentina porque es el que se obtiene de la elaboración artesanal o de cannabicultor. Entonces, a partir del nuevo uso de esta sustancia THC Delta 8, que se utiliza específicamente para el cáncer y en forma complementaria a los protocolos convencionales, se pueden obtener resultados superiores a los que conseguimos hasta ahora. En los próximos programas iremos desarrollando o describiendo cómo las distintas sustancias del cannabis medicinal intervienen en las distintas etapas de los tratamientos de cáncer. ¿Cuáles son esas etapas? La etapa 1 es la detección del cáncer, y en esa etapa nos puede llevar unos 60 días entre el diagnóstico de presunción y la confirmación del diagnóstico. La etapa 2 sería la elección del protocolo, que se ajusta a las necesidades del paciente, y esa etapa dura entre 6 y 8 meses en la generalidad y puede durar algunos años en otros pacientes. La etapa 3 es la etapa libre de enfermedad, o sea, cuando obtengo el alta de protocolo, y ahí puede haber, esta etapa puede durar meses o años. Ejemplo, el periodo ventana del cáncer de mama al día de hoy es 10 años. La cuarta etapa sería la aparición de la metástasis del cáncer primario o que se genere un nuevo cáncer. El cannabis medicinal va a poder complementar el tratamiento de los protocolos para lograr un mejor resultado, mejorar la calidad de vida del paciente en tratamiento en cualquiera de esas etapas y bajar el índice de mortalidad. Esto lo vamos a ir desarrollando en los próximos programas, pero ahora quiero detenerme en una etapa que la medicina convencional no ocupa. A partir de los estudios en nuestros pacientes hemos detectado una etapa previa que hemos denominado etapa 0. Como dije, a partir de entrevistas a nuestros pacientes en tratamiento, empezamos a preguntar qué es lo que produjo el cáncer. Y como resultado nos da que para el 95% de los pacientes entrevistados, el cáncer es un hallazgo, es decir, apareció de repente. Entonces, si no se produjo por un desgaste físico, se produjo por emoción.
En el 95% de los pacientes, el cáncer lo produce un evento emocional altamente traumático para esa persona. Proponemos entonces un ejercicio para que usted vea si su cáncer tiene un origen emocional. Usted tiene que entrar en internet y ponga cáncer de mama o pulmón o su cáncer más biodescodificación. Como dije, nosotros empezamos nuestros estudios a partir de la etapa 0. Si mi cáncer es emocional y está autoproducido inconscientemente por mí, la emoción que me produjo el cáncer está en mi inconsciente y debe ser tratada complementariamente al tratamiento convencional desde el principio. Es decir, debo detectar el evento emocional, reconocerlo y neutralizarlo. Ahora, si el paciente entiende que el cáncer emocional es emocional y es producido por él mismo, y él tiene la capacidad de autoagredirse o autolastimarse, él tiene además la capacidad de autogenerarse una metástasis o un segundo cáncer. Pero también debe entender que si tiene la capacidad de autoagredirse, es él, el paciente, el que tiene la capacidad de autocontrolar su cáncer. Si él se lo genera, él lo puede controlar. El cáncer es solo una manifestación orgánica de lo que procesa mi mente, y entonces cuando entiendo esto y recupero la fe en mí, puedo controlar mi cáncer y los próximos. Entonces, debo trabajar desde mis primeros días de tratamiento en mis procesos emocionales. Ahora, podemos ver en este gráfico cómo el cannabis medicinal va a ayudar complementariamente a los protocolos. Entonces, como dije, tenemos que empezar a trabajar desde el primer momento en las distintas etapas donde puede intervenir el cannabis medicinal. Partiendo de la etapa 0, es decir, si entiendo que mi cáncer es emocional, debo darle prioridad a esta cuestión. ¿Por qué razón? Porque cuando después entre en los ciclos de protocolo, que son los ciclos que hay que hacerlos porque son los únicos que están probados en que pueden destruir la masa tumoral, es obligatorio hacer los protocolos al día de hoy, los protocolos de tratamientos de tumores, que incluye los procedimientos quirúrgicos, la cuestión de la quimioterapia, los rayos, etc. Entonces, fíjense en un cronograma de tiempo lo importante de esto. Cuando yo voy a un profesional y hay la presunción de que puede haber un tumor, y los estudios luego lo corroboran, a partir de los estudios, biopsia, etcétera, etcétera, en el primer proceso tengo aproximadamente 60 días en que voy a transitar esta cuestión hasta definir exactamente mi cáncer. A partir de ahí, definido el diagnóstico, se activa lo que sería el protocolo de tratamiento de tumores, y ese protocolo que se produce de inmediato porque existe la presunción de que el paciente corre riesgo de vida, nos va a durar entre 6 y 8 meses en la mayoría de los pacientes, y a veces en otros pacientes dura años. Ahora bien, ¿qué acción cumple el cannabis medicinal en este ciclo? Naturalmente lo que veníamos trabajando era que al ser este tratamiento de tipo obligatorio y que eso el profesional y el paciente al elegir el protocolo tienen que obligatoriamente atenerse a ese protocolo, igualmente empiezan a haber secuelas o reacciones adversas de la acción de la quimioterapia. Entonces ahí pueden empezar a aparecer tratamientos alternativos. Uno de esos tratamientos alternativos en este proceso es el cannabis, donde ¿cuál es la función del cannabis en el primer proceso o el primer protocolo? Es sostener física y emocionalmente al paciente para que pueda soportar ese tratamiento y sus secuelas. Entonces aparecen problemas como el dolor, la angustia, la depresión,
la pérdida de peso, masa muscular, vómitos, diarrea, es decir, los efectos nocivos que conocemos de los tratamientos convencionales. En ese sentido, hay un grupo de sustancias del cannabis que nos ayudan a sostener física y anímicamente al paciente. Ahora bien, pero no se tiene en cuenta en este ciclo la atención de lo emocional. Si mi cáncer es emocional, desde el primer día tengo que aprovechar este periodo de tiempo que nos va a demandar entre 8 y 10 meses obligatoriamente para trabajar sobre la emoción que produjo el cáncer y poder controlar ese desequilibrio emocional. Entonces, concretamente, hay sustancias del cannabis que en forma complementaria van a trabajar sobre el ciclo de tratamiento de tumores para controlar lo emocional, y esas son las nuevas sustancias que han aparecido con la presencia del THC y para sostener al paciente física y anímicamente en este proceso. También al utilizar el THC en altas dosis y tener bajo nivel de psicoactividad, vamos a lograr un mejor resultado del que se venía logrando hasta este momento. Si el cáncer es autoproducido por emoción y el cáncer puede ser autocontrolado por el paciente, es necesario iniciar los tratamientos complementarios a los protocolos desde el inicio y aprovechar este periodo de tiempo de aproximadamente de 8 a 10 meses para recuperar la fe en él, controlar el evento emocional que le produjo el cáncer. Entonces, en la etapa 1 y 2 debo someterme obligatoriamente a los protocolos, pero puedo voluntariamente elegir a las distintas sustancias del cannabis medicinal para que en forma complementaria me sostenga física, anímicamente y emocionalmente, logrando el resultado en la etapa 2. Es decir, que si logro destruir la masa tumoral y el cannabis pudo sostener el paciente, este llega al alta de protocolo e puede iniciar la etapa 3, que sería la etapa libre de enfermedad. ¿En qué consiste esta etapa? Los estudios de control de tumores realizados para el alta del paciente de protocolo nos dicen que no hay, los estudios de control de tumores realizados para darle el alta al paciente de protocolo nos dicen que no hay presencia de masas tumorales, pero existe la presunción real de que hay células cancerígenas aisladas en mi organismo, pero no son detectables por los estudios. Entonces el paciente tiene el alta, pero debe ser controlado periódicamente para evitar entrar en la etapa de la metástasis o de otro cáncer. Esta etapa de control puede durar meses o años hasta el alta definitiva. Ejemplo, el cáncer de mama tiene hoy un periodo de ventana de 10 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando los controles detectan nuevamente una metástasis y otro cáncer, tengo que empezar todo el proceso nuevamente y luego que convivir permanentemente con un cáncer autogenerado. Entonces, esta etapa es la más importante de todas. ¿Por qué razón? Porque si mi cáncer fue autogenerado, pero me sorprendió la primera vez, ahora estoy avisado y tengo que trabajar para que no vuelva o evitar el próximo cáncer o metástasis. Ahora depende de mí. En esta etapa, al no sufrir la agresión de los tratamientos de quimio o rayo, le doy tiempo a mi organismo que se recupere, física y anímicamente y también emocionalmente. Desde el punto de vista del proceso de la evolución del cáncer, debo evitar que estas células cancerígenas se vuelvan a encontrar en una masa tumoral. El proceso natural de mi organismo de autodestrucción de las células cancerígenas se llama apoptosis. Busque esta palabra en internet y va a ver la evidencia científica que existe sobre este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del proceso de la acción del sistema endocannabinoide más el cerebro, más el sistema inmunológico, pueden destruir las células cancerígenas de a una.
el sistema endocannabinoide detecta estas células, se lo comunica al cerebro y este manda al sistema inmunológico a través del sistema endocannabinoide a destruir la célula. En esta etapa, la interacción de las distintas sustancias del cannabis al reactivar mi sistema endocannabinoide y reforzar mi sistema inmunológico tiene altísimas posibilidades de no volver a generarme una metástasis o un nuevo cáncer, bajando así los índices de mortalidad producidos por la recurrencia del cáncer y mejorando notablemente mi calidad de vida. Hay vida después de un cáncer y usted debe saber cómo el cannabis medicinal puede ayudarlo en esta etapa. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para tener más información. Bueno, como siempre, estamos en calle Entre Ríos 673, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, comunicándose previamente al 0341 153 145 644. Gracias. Bueno.